Muy buenas tardes. Dicen que si el halago debilita, yo debía ser ya pues alguien construido a base de huesecitos y piel, con lo cual pues el recibir una andanada de afecto semántico, por lo menos de principio, que después se ve correspondido con vuestra asistencia, a mí me hace sinceramente tener la sensación de que soy un tipo que tiene muchísima suerte. Algunos os he abrazado físicamente antes de entrar y, por favor, daos por abrazados todos, porque yo creo que cuando a alguien le regalan su tiempo, uno no puede pedir absolutamente nada más, y cuando salgáis por ahí, me encantaría que nadie tuviese la sensación de que no es que haya perdido el tiempo, pero sí que el contenido podía ser más interesante, porque desde luego si lo hago mal con un tema como este, desde luego es para matarme, os lo digo. Dicho esto, Valencia es una ciudad no siempre difícil, Valencia es una ciudad no siempre fácil. Muchos de vosotros habéis sido alumnos míos en el aula cultural del Ateneo Mercantil y, por tanto, yo creo que hemos tenido la posibilidad de abordar desde distintos puntos de vista y siempre de una manera crítica, porque aquella persona que se instala en el yo més y yo millor y yo abans, pues al final acaba generando una sociedad que no progresa y, desgraciadamente, tenemos que decir que la sociedad valenciana en muchos aspectos pues sigue fracturada igual que lo ha estado históricamente. Pero yo creo que el Ateneo Mercantil es una institución que intenta generar propuestas que inciden en intentar crecer, sobre todo como sociedad civil. Es que el término sociedad civil a mí me parece dos palabras que unidas tienen muchísima pólvora. La sociedad civil debe ser el motor de cambio para decirles a aquellos que tienen la posibilidad de cambiar las cosas que la voz de la sociedad no se oye solamente cada 4 años, sino que estamos continuamente intentando pensar en cómo generar una sociedad mejor. Y en esa ecuación os aseguro que un montón de entidades que son festivas, que son culturales o que son sociales, tienen muchísimo que ver en esta sociedad. Y la figura de San Vicente Mártir es una figura que durante esta semana vamos a vivir de una manera intensa. Es verdad que hay grandes capas de la sociedad a las cuales el hablarles de un personaje religioso y hablarles de un personaje, además muy remoto, no es el esquema en el que uno pueda concitar así de principio pues todas las adhesiones que a uno les gustaría. Pero si tenemos que ser rigurosos con la historia, vamos a tener que decir que la suerte que tenemos los valencianos de haber elegido como patrón y protector a uno de los grandes mártires de la cristiandad viene sobre todo sustentado por 3 elementos que me parecen revolucionarios. Primero, San Vicente Mártir, en un momento determinado en el que estaba en juego su vida, decidió que los hombres y las mujeres éramos iguales, y así él lo demostraba reiteradamente en sus prédicas. Después, él decidió que esa prédica en la cual se le tenía que decir a la gente que en función de las cosas buenas que uno hiciera en esta vida, después iba a tener derecho a una vida mejor, era algo totalmente rupturista en su momento. Y finalmente, cuando hablamos de que se acaba negando el carácter de divinidad al emperador de la época, acabamos ya dando un puñetazo encima de la mesa para decir que esto va realmente en serio. San Vicente Mártir nace a finales del siglo III y en su corta vida, porque él fallece en Valencia, tiene la suerte o la desgracia de ser el diácono del obispo de Zaragoza, de la César Augusta de la época, que era San Valero, y acaba convirtiendo sus prédicas en la voz de una cristiandad que empezaba a ser ya temida y respetada en el imperio. Con lo cual, la última de las persecuciones de los emperadores cristianos, que es la persecución del emperador Diocleciano en el año 303 de nuestra era, hace que un montón de legiones vengan a Hispania
para sofocar a todos aquellos líderes locales que predicaban cosas tan insultantes para el imperio como las que yo os estoy comentando. Y como en César Augusta, Valero y Vicente y Valero, pues tenían una legión de seguidores bastante interesante, deciden traerlos caminando hasta Valencia pensando que las penalidades del camino iban a hacer que en un momento determinado ellos renunciaran a su fe. Pero hete aquí que llegan a Valencia y Valencia se convierte en el teatro del martirio de Vicente, Vincentius Hispanus, Vicente Levita, Vicente Diácono, Vicente de Zaragoza, Vicente de Huesca, Vicente de Valencia, que con todos esos nombres se conoce al patrón de nuestra ciudad. Y aquí ya es de sobra conocido que se le practican todos los martirios que la lex romana tenía previstos para los traidores al imperio. Finalmente, Valencia es el lugar donde exhala en su último hálito Vicente, y ese momento es el que coincide en colocar a Valencia en la punta de lanza de la historia. Iconográficamente, cuando veamos a Vicente en un montón de lugares que Valencia nos está prácticamente señalando como guiños de que allí hay un recordatorio de la figura de Vicente, pues vamos a poder ver, como hay en esta imagen de la derecha, cómo San Vicente de la Roda lleva este atributo iconográfico, como veis aquí en la parte inferior de esta escultura de Esteve Bonet, que flanquea la figura de la patrona de Valencia en la basílica, porque nos dice la historia o la leyenda que se intenta hacer desaparecer su cuerpo en aguas del Mediterráneo atado a una rueda de molino, precisamente para no generar un héroe al que adorar. Todos los mártires sabemos que iconográficamente están dotados con la palma del martirio, es decir, todos aquellos que veamos que llevan en su mano una palma es porque se nos está mandando el mensaje de que han dado su vida por la fe. Vols auia? Si t'ajuda, esta auia és pa tu. Ese segundo elemento iconográfico que tenemos es el que también se relaciona con San Vicente, pero seguramente esta cruz en aspa que tenemos en la parte trasera de San Vicente, la relacionamos iconográficamente con otros dos grandes santos de la historia, como son Santa Eulalia de Mérida o Santa Eulalia de Barcelona, y el apóstol San Andrés, que también muere en una cruz en aspa o ecúleo, en el cual nos dice la tradición que, colocado por las extremidades, quienes estaban torturando y azotando el cuerpo de Vicente, pues se dedicaban con unas raederas pues a rasgar parte de su piel, así como estaba a una cruz en aspa, como decimos. Pero mirad que no estamos solos en el mundo a la hora de decirle a la gente que el privilegio que tenemos de que Valencia sea el santo patrón y protector de esta ciudad, sobre todo porque yo creo que la geografía vicentina nos da una pista también de determinados hechos históricos que han ido al calor de la devoción de los mártires. Aquí tenéis un mapa en la cual yo me dediqué a contar por comunidades autónomas cuántas iglesias dedicadas a San Vicente Mártir existían en toda España. Y como vemos, la cifra va debilitándose conforme vamos viajando hacia el sur. Tenemos una zona del norte bastante fecunda, obviamente Galicia, por su peculiar orografía, tiene 110 iglesias dedicadas a San Vicente Mártir. En el extremo opuesto de la península, Cataluña tiene aproximadamente un número parecido, y también en el centro Castilla-León. Y si no fuera porque en el País Vasco tenemos una cincuentena, cosa que también lo tenemos en Aragón, vemos que la parte inferior de la península ibérica, y seguramente esto tiene una explicación histórica, y es que la reconquista de España fue obviamente una reconquista que vino de norte a sur, y por tanto
aquella devoción a los tres grandes mártires de la historia de la cristiandad, Lorenzo en Roma, Esteban en la iglesia bizantina y San Vicente en la iglesia europea, son los que acaban temporalmente concitando mayor patronazgo de iglesias. Fijaos, la Comunidad de Madrid tiene 3, las Islas Baleares no tienen ninguna, Andalucía, para ser geográficamente tan extensa, solamente tiene 10, Extremadura tiene solamente una, en San Vicente de Alcántara. ¿Y qué pasa con la Comunidad Valenciana? Pues prácticamente nos quedamos en cueros, más allá de la iglesia de San Vicente que tenemos en la calle de la Ermita, en la Plaza de España, más allá de la iglesia de San Vicente y San Valero que tenemos en Ruzafa. ¿Qué es lo que nos queda en el resto de la Comunidad Valenciana? Provincia de Alicante, 0. Provincia de Castellón, 0. Y una serie de iglesias colaterales periféricas. La iglesia del Faro de Cullera está dedicada a San Vicente, la iglesia de Corbera está dedicada a San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir, la iglesia de Benimamet está dedicada a San Vicente Mártir, la iglesia de Guadassuar está dedicada a San Vicente Mártir y después, como nota exótica, y Pepe, esto va por ti, resulta que sabes que hay una pedanía de Cortes de Pallás que se llama la Venta Gaeta, que la iglesia está dedicada a San Vicente Mártir. Con lo cual, esto es lo que podemos decir respecto a la geografía vicentina en España, más allá de que, por ejemplo, como después veremos, en las Islas Canarias tenemos solamente un templo dedicado a San Vicente y en este caso en Los Realejos. Y si hacemos números globales en toda Europa, vamos a determinar que prácticamente España tiene el mismo número de templos dedicados a San Vicente Mártir que el sumatorio de todo el resto de templos que hay en el resto del mundo. Obviamente, y después lo veremos, Portugal es un territorio fecundo porque San Vicente Mártir es el patrón de Lisboa, sin ir más lejos. Francia es un territorio fecundo porque San Vicente Mártir se convierte en el patrón de los vinateros, de los vendimiadores, de la zona sur de Francia, y por eso tenemos 300 templos, y en Italia San Vincenzo Mártire también acabó teniendo un montón de templos que radicaban sobre todo en la zona de la Lombardía y que en un número de 125 se colocan en posición top en ese sumatorio para que prácticamente España igual a resto de templos vicentinos en el resto de Europa. Bueno, os agradezco hasta el momento la paciencia que estáis teniendo con el discursito este que os estoy soltando, pero ahora viene lo bueno, ya os lo digo. Yo voy a intentar hacer un recorrido por un montón de curiosidades relacionadas con la figura de San Vicente Mártir que a mí me han llamado muchísimo la atención. En muchos casos me han asombrado. Y en concreto, alguno de vosotros habrá acudido a Roda de Isábena. Roda de Isábena está en la comarca del Sobrarbe somontano, en la zona de la Ribagorza ostense, y ese pueblo ostenta 3 récords. Primero, ser el pueblo más pequeño de España que cuenta con una catedral. En segundo, ser el pueblo que cuenta con una catedral y es la única dedicada a San Vicente Mártir en toda España. Y además, por si fuera poco, es el pueblo más pequeño que tiene una catedral dedicada a San Vicente, pero que además cuenta con la catedral más pequeña de todas las que hay en España. Y como podéis ver, este es un pueblo idílico, rodeado de montañas, y vengo a traerlo aquí porque esta figura que veis en la imagen de la derecha es la llamada silla de San Ramón. Era la silla donde Ramón, que fue uno de los obispos más importantes que tuvo aquella diócesis, se sentaba, pero aquí entramos en contacto con la historia del latrocinio, con la historia del saqueo, que un montón de ermitas que precisamente por ser ermitas
periféricas, ermitas con poca protección, se han tenido que ver obligadas a lo largo de la historia a sufrir saqueos furtivos. La zona de Huesca, Teruel, Zaragoza es el ejemplo paradigmático de aquello, y si además nos vamos a Castilla, pues entonces ya ni qué decir. Estoy tremendamente contento porque aquí en la fila 7 tenemos a don Salvador Vila. Qué suerte tenemos en Valencia, qué suerte tenemos en Valencia de tener arquitectos con el talento de personajes que están tocados con el dedo de Dios, y don Salvador Vila nos da la tranquilidad de ser el garante de que un montón de cosas que en la catedral se podrían haber perpetrado para quitarle el ADN que hay en su aparato digestivo, este señor lo ha evitado. Y él me estaba diciendo que esta mañana estaba en el Castillo de Montesa con su equipo haciendo una actuación, y que el Castillo de Montesa además es uno de los ejemplos con el que nos encontramos precisamente de quan tu necessita una pedra perquè en el poble s'està fent la restauració de la casa, pues ¿dónde nos vamos? Nos vamos al castillo, porque allí hay un montón de piedras que sobran, ¿no? Con lo cual, este latrocinio que se produjo en la Catedral de Roda di Sàvena tiene que ver con un famosísimo ladrón de obras de arte que era Eric el Belga. Seguramente habréis visto, encarnado cinematográficamente por Pierce Brosnan, en el cual la película y la cinematografía le da un halo de héroe a un personaje que básicamente era un truán, era un canalla, y esta silla de San Ramón, él entra con nocturnidad a la Catedral de Roda di Sàvena, la despoja de todas las piedras preciosas que tenía el elemento y posteriormente la devuelve prácticamente solo para que se pueda colocar en una estructura de metacrilato y prácticamente haciendo malabarismos en el aire para que sigamos reconociendo que aquello inicialmente era la silla de San Ramón. Segunda cuestión, hemos dicho que las tres grandes capitales de la historia de la humanidad que deciden tener como patrona a San Vicente son A, Valencia, por supuesto, B, Lisboa, porque aunque existe una cierta discusión social al respecto de cuál de los dos santos más vinculados con la historia de Portugal debería ser merecedor del patronazgo, obviamente San Vicente es el patrón inmemorial de la ciudad, pero tenemos que tener en cuenta que en Lisboa nace el segundo gran santo franciscano y que, a pesar de que San Antonio de Padua acaba saliendo de tierras portuguesas, y quienes hayáis estado en Padua, yo imagino que la Basílica de San Antonio es una basílica tremendamente impactante en lo arquitectónico y en lo espiritual, y por eso podríamos decir que los lisboetas tienen el corazón partido. Por un lado, un santo exportado cuya parte de reliquias se dice que estaba en la Catedral de Lisboa antes del gran incendio, y por otro lado, un santo lisboeta que decide irse de allí y, por tanto, el único recuerdo que tienen del santo es el de que pudo haber una partida de nacimiento en la cual San Antonio de Padua pues vivía o nació en alguna de las demarcaciones eclesiásticas. Pero es que además Berna es la tercera gran capital europea que tiene como patrona San Vicente. Y aquí, en este croquis, veis cómo podía ser el diseño de la nave central de la gran catedral. Podéis ver aquí cómo estaban las sillas donde los monjes pues recitaban sus cantos, y además podéis ver señalado en un tono más ocre 4 series de tapices, 2 de 5 escenas y 2 de 4 escenas más, que durante muchísimo tiempo estuvieron decorando los cantos del coro de la gran catedral. Sabemos que a final del siglo XVI viene la Reforma Protestante, se produce un terremoto dentro de la cristiandad y sobre todo desde territorios germánicos aparecen personajes como Calvino, Lutero, Zuinglio, etcétera,
que quieren cambiar la Iglesia desde dentro, cargándose sobre todo los dogmas de la virginidad de la Virgen María, se cargan los sacramentos, son iconoclastas porque ya no tiene para ellos sentido el venerar una imagen que esté sobre algún soporte, etcétera, etcétera. Con lo cual estos tapices salen del coro y acaban aterrizando en el Historische Museum de Berna, en el cual, como podéis ver aquí, y además con una iconografía, como podéis ver, bastante flamenca, y además esta fue el monográfico que recuerdo que hace muchísimos años di para la asociación de Rosa Araiza en Valencia, pues intentando adivinar qué era lo que se escondía detrás de cada una de las viñetas y de cómo la historia germánica de San Vicente coincidía tremendamente con el Peristefanón de Aurelio Prudencio, que es donde se relatan los martirios que sufre San Vicente en el momento en que le toca. Mirad, si viajamos a París, vamos a tener bien claro que una de las visitas obligadas es la de Saint-Germain-des-Prés, pero Saint-Germain-des-Prés tenemos que recordar que es el nombre que de una manera resultadista con el que se rebautiza a la gran abadía de Saint-Vincent-de-Prés, que fue el santo al cual los monarcas merovingios, en concreto Childeberto en el siglo VI, funda en el centro de París para albergar la reliquia de la túnica de San Vicente y de parte de su mandíbula, que él se había ido a Zaragoza a intentar luchar con sus poseedores y que en el momento en el que la consiguen, él funda el conjunto de Saint-Vincent-de-Prés, que hoy conocemos como Saint-Germain. Bueno, todos sabemos lo cáustica que fue la Revolución Francesa a la hora también de la destrucción de patrimonio histórico, artístico y religioso, y hete aquí que la capilla de la Virgen, que era donde aparecían más de un centenar de vidrieras en los que se reflejaba la vida de San Vicente Mártir, son desmontadas y se dan a un anticuario parisino, Alexandre Renoir, para que las cuidara mientras los tumultos de la Revolución Francesa estuviesen vivos. ¿Qué es lo que pasa cuando acaba la Revolución Francesa? Menos de 72 vidrieras quedan vivas, solo unas cuantas vuelven a San Vicent, que después será rebautizado como Saint Germain, otras se van a Saint-Denis, pero curiosamente alguna otra se va al Metropolitan Museum y otros museos del mundo, ¿no? Está el Winchester, está el Victoria and Albert Museum, está el Metropolitan, como os estoy diciendo, y fijaos lo ridículo que puede llegar a ser como una vidriera aparece museizada, como veis en la imagen central, en un museo que acaba siendo como el Museo Británico o en parte también el Museo del Louvre, pues el contenedor mágico del saqueo de dos grandes potencias. El otro día estaba escuchando que el gobierno británico finalmente le estaba diciendo al gobierno griego que se olvidara que ninguna piedra del Partenón fuese a volver a Grecia. Con lo cual, en una menor escala, podemos determinar que en Nueva York también habían dólares suculentos para llevar allí pedacitos de historia de otros lugares, fuera de manera furtiva o fuera de manera legal, que también muchos gobiernos han tenido en ocasiones que monetizar parte de su patrimonio. Braga, aparte de gran ciudad universitaria, como pueda serlo Pamplona o Granada en España, es una ciudad del norte de Portugal que tiene una tremendísima tradición vicentina. La primitiva iglesia de San Vicente de Braga era una iglesia visigótica, posteriormente con los tiempos acabó remozándose en una estructura barroca, como vosotros podéis ver ahí, pero lo que me llama especialmente la atención es que puede ser un ejemplo paradigmático de un montón de decoraciones en azulejería blanquiazulada que
decoran de una manera iconográfica las escenas del patrón que da nombre a la iglesia de la que se corresponde y que en el caso de la iglesia de San Vicente de Braga tenemos un ejemplo palmario. Con lo cual, esta en concreto era de la azulejería de la cerámica das Devesas y, como podéis ver, esta iglesia de San Vicente de Braga. También tenemos aquí en Valencia, a mucha menor escala, que en la cripta de la iglesia de San Vicente Mártir de la Plaza de España podemos bajar allí y podemos ver que también tenemos algunas escenas relacionadas con el martirio y juicio de San Vicente plasmadas en azulejería. Pero es verdad que lo que sucede en Portugal con esta serie de iglesias es algo masivo, es algo contundente y es algo que se produce de una manera repetitiva en muchísimos templos, como además podéis ver ahí. El que aparezca un púlpito encastrado en una pared y rodeado de azulejería acaba dándonos una pista que en muchos casos prácticamente todo lo que son las naves centrales y laterales del templo están decoradas de esta manera muy a la portuguesa. De hecho, sin marcharnos del norte de Portugal, tenemos el ejemplo de la Ruta do Románico, la iglesia de San Vicente de Sousa, que ahí me llamó especialmente la atención porque si os fijáis, en la imagen de la derecha tenemos una serie de 30 paneles en el techo que utilizan la parte de la cobertura del templo para establecer el panorama iconográfico de San Vicente. Es verdad que en un principio solo fueron 20 de mano de Manuel Freitas, eran 4 hiladas, como veis, de 5 escenas cada una, pero después, cuando se alargan los pies de la capilla mayor, se le pide a Manuel Machado, otro artista portugués, que realice 2 hiladas más y en este caso ya basándose, porque obviamente el panorama iconográfico ya estaba acabado anteriormente de suyo, y en este caso él aprovecha los nuevas 10 cuadrantes que tiene precisamente para reflejar allí 10 milagros de la historia de San Vicente. Si tenemos que referirnos en Valencia a decoración de alguna bóveda de altar mayor en la cual exista decoración no en caixotoes, que es así como se llama en Portugal este arte, pero sí en cuadrícula, pues todos, si entramos en la iglesia de San Martín Obispo y San Antonio Abad, muchas ocasiones nos olvidamos de los segundos patrones de algunos templos y tenemos que pensar que la iglesia de San Valero de Ruzafa es iglesia de San Valero y de San Vicente, pero por esto de la economía procesal, pues al final acabamos concentrando todo el patronazgo en el primero, en el ordinal. Y, como podéis ver, esto es lo que podríamos ver desde la parte inferior si mirásemos al techo y de cómo podemos identificar el martirio de la parrilla, el martirio de las llamas incandescentes, la prédica de San Vicente, cómo los restos de San Vicente llegan por barco a Lisboa y la ciudad lo aclama para acabar siendo el patrón. Es decir, esto es lo que de un modo u otro podríais ver a corta distancia si miraseis al techo de la iglesia de San Vicente de Felgueiras. Mirad, esto es tremendamente curioso porque aquí nos encontramos con una estructura que puede llamarnos la atención por lo insólita. Hemos dicho que San Vicente es el patrón de los vinateros en Francia. Cuando acaba la campaña de la vendimia, llegamos al 22 de enero y prácticamente la mitad sur de Francia se dedica en fiestas populares a celebrar a San Vicente. Aquí en Valencia, el gremio que ha adoptado a San Vicente como patrón es el gremio de sastres y modistos. Pero en Alemania, San Vicente es el patrón del gremio de leñadores y de trabajadores del bosque. Y en la zona de Renania-Westfalia existe una estructura como esta, que básicamente podéis identificar en esta parte de la derecha, que es una especie de soporte
que sostienen un metacrilato con la imagen de una cabeza que se supone que es San Vicente, y que el arquitecto Hans Wortel acabó determinando que fuese una estructura móvil que, en función del tipo de acto que se realizase allí, en función de la asistencia de público y en función de las condiciones climatológicas, era una estructura que podía asumir distinta morfología. Con lo cual, esta capilla de los leñadores del bosque de San Vicente en Herrstein, si alguna vez pasáis por allí haciendo footing, porque veo que hay algunos que, bueno, haciendo footing o yendo con patinete, que es el footing del siglo XXI también, ¿no? Pues recordad que alguien os contó alguna vez que este tipo de estructura también se dedicaba al patrón de Valencia, San Vicente. Y mirad, volvemos a Portugal. Hay ocasiones donde el hallazgo de una determinada imagen de San Vicente acaba pasando a la heráldica del lugar. Por ejemplo, Guadassuar tiene una rueda de molino en el escudo, igual que un montón de ciudades de Cataluña que tienen el patronímico de San Vicente, tienen a San Vicente en su escudo. En concreto, la capilla de San Vicente de Madeira es una capilla de roca basáltica muy pequeñita en el estuario de un río, que los devotos acabaron generándola en el lugar donde apareció una pequeña imagen de San Vicente, y como podéis ver, en el escudo de la freguesía o aldea de San Vicente aparece esa capilla invadiendo la parte central del escudo correspondiente. Pero fijaos, dentro de la historia de la cristiandad hay momentos en los cuales ha habido hasta algún padre de la Iglesia que ha decidido vivir su fe de una manera tremendamente aislada del mundo, y hablamos de los anacoretas o de los santos ermitaños. A mí se me ocurre, por ejemplo, en Valencia, el Colegio del Arte Mayor de la Seda, por supuestísimo, lo tenemos dedicado a San Jerónimo, padre de la Iglesia, y tenemos un magnífico medallón que, gracias a la intervención de doña Hortensia Herrero, acabó salvándose en la intervención que se hizo del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Pero también se me ocurre otro, que es San Onofre, que precisamente es el patrón de dos localidades de Valencia, y no de tamaño menor. Ya estoy viendo por aquí en el fondo norte cabezas que dicen, sí, sí, no sé si veniu de Quart de Poblet o d'Algemesí, pero San Onofre tiene una ermita en Algemesí y tiene una ermita en Quart de Poblet. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de una ermita rupestre donde hubo alguien que decidió vivir en modo eremítico, rodeado de tumbas antropomorfas, que era visitado por aquellos que consideraban que era un santo quien vivía allí, y decidió, en esta pequeña localidad de Palencia, dedicar este ermitorio rupestre a San Vicente Mártir. No menos curioso, a mi entender, me parece el ejemplo de San Vicenç de Verders, que está en la zona de Osona, muy cerca de Sabadell. Tenemos el ejemplo en Valencia de que hay localidades que han perecido cuando se ha tenido que hacer un pantano, ¿no? Tenemos el ejemplo de Domenyo, tenemos el ejemplo de Bellús, en el que grandes zonas se han esquilmado para ser contenedores de agua. Pues en la zona de Verders sucedió exactamente lo mismo, pero la antigua ermita de San Vicenç de Verders se quedó dentro del pantano. Y se tuvo que esperar en los años 70 a una de estas sequías para decidir que, una vez aquello se había secado temporalmente, pues se desmontara la ermita para trasladarla a un lugar 2 kilómetros más allá, donde estuviera segura, como podemos ver en la parte de la izquierda, y aquello se hizo llevándose sillar a sillar, precisamente en una barcaza, como vemos en la parte inferior, y además leí una noticia en la cual alguna de estas barcazas, por exceso de peso, acabó sucumbiendo tanto la piedra como aquellos que la llevaban,
y con el pequeño bote pues en el fondo del pantano. Había zonas que estaban navegables y otras que no lo estaban, pero el exceso de peso hizo que algún sillar acabase en el fondo. Mirad, ¿alguien ha estado en la localidad de Frías, provincia de Burgos? Bueno, pues el skyline, el paisaje de San Vicente de Frías es tremendo. ¿Veis en esta parte superior qué es lo que uno vería desde la entrada del pueblo? Pues un altozano, un collado en el que aparece en un extremo la iglesia de San Vicente de Frías y en el otro lado el pueblo. De hecho, Frías ha estado recurrentemente en todos estos concursos en los cuales se pedía la opinión a la gente para nombrarlos como pueblos más bellos de España. Frías era uno de ellos y casi siempre se lo llevaba o Morella o algún pueblo de Asturias, indefectiblemente. Bueno, pues la realidad de San Vicente de Frías es que el campanario, y esto ha sucedido en otras ocasiones, en otros elementos que han tenido que ser vendidos, como hemos dicho antes, a museos extranjeros, el campanario se derrumbó y no existía dinero para poder rehabilitar las cubiertas del edificio. Con lo cual se tomó la drástica decisión de esta puerta que vosotros veis a la derecha, una puerta románica, una puerta historiada, que además en sus capiteles tenía determinadas escenas del Antiguo Testamento, como tenemos en la puerta de la Almoina de la Catedral de Valencia, pues se tuvo que vender al Cloisters Museum, el Museo de los Claustros de Nueva York, precisamente para obtener fondos con los cuales restaurar aquella torre campanario que se había arruinado y rehacerlo con una puerta de estilo neogótico que, como podéis ver ahí, es la nueva puerta que tiene esta iglesia. Con lo cual, este es un ejemplo que abunda en aquella arquitectura postiza que acaba emigrando a otros lugares por necesidades económicas. Bueno, y esta ya es la leche. San Vicente de Fallaves, en Zamora. Esta puerta así de estilo flamígero que podemos ver aquí me recuerda infinitamente a la antigua puerta de uno de los palacios que tuvo Valencia y que ahora solamente podemos recordar con el nomenclátor urbano, que era el Palacio de Mosén-Sorell. El Palacio de Mosén-Sorell vendió puertas interiores, que alguna de ellas está en el Louvre, así que no os sorprendáis si en alguna de sus salas veis alguna puerta del Palacio de Mosén-Sorell, pero en concreto la puerta flamígera principal se fue a la Galería Parmigiani en Reggio Emilia, en Italia. Pues bien, como veis en esta imagen de la derecha, esta especie de postizo histórico hace que la nave central del edificio se arruine, se tenga que sacrificar toda la nave central para generar en la parte del altar mayor y de la sacristía una nueva entrada, porque seguramente ni la población del lugar ni los medios económicos posibilitaron que se pudiera rehabilitar íntegramente la iglesia. Con lo cual, como en San Juan del Hospital, en la calle del Hospital, tenemos una puerta exenta, que es la que podemos ver aquí y que coincide con esta parte, viéndola por detrás, y la parte de la iglesia con la torre campanario solamente se salvó la sacristía, pues se le ha adosado una especie de entrada en modo barraca que acaba generándonos también la estupefacción de una solución histórica pues que viene determinada en muchos casos por motivos sociales o por motivos económicos. Un viaje a Huesca, lugar de nacimiento de San Vicente Mártir, por supuestísimo, lleva de suyo, sí o sí, la visita a San Pedro el Viejo. El claustro de San Pedro el Viejo tiene una magnífica colección de columnas que representan escenas de la vida de San Vicente,
pero yo quiero que centréis vuestra mirada en la puerta principal, en cuya parte superior nos encontramos decorándola, pues, un crismón. Sabemos que la simbología de un crismón dentro de la cristiandad es la representación de Cristo y por eso en una especie de crucigrama vamos a poder encontrarnos y de hecho si alguno de vosotros celebrando esta semana San Vicente vais a la iglesia de San Vicente de la Roqueta, vais a ver que allí está la réplica del sarcófago estrigilado que fue encontrado en la Ciudadela de Valencia y que durante mucho tiempo fue reputado como el lugar donde el cuerpo de San Vicente pudo haber descansado en San Vicente de la Roqueta, pero que está decorado en su frontal con un crismón, y el crismón básicamente, aparte de motivos vegetales decorativos, en muchos casos, obviamente, aparece el cordero como representación del sacrificio de Cristo y después aparecen determinadas letras como el alfa y el omega, porque Dios es el principio y el final, aparece la X y la P, que son las dos primeras iniciales del nombre de Cristo, aparece la sigma, que es la última letra, y este caso tiene la singularidad, el crismón de San Pedro el Viejo, que si podéis ver aquí agazapada en la parte superior del círculo, pues tenéis a un San Vicente recostado con el nombre de Sanctus Vincentius, precisamente porque se le reconoce a San Vicente el natalicio en Huesca y además aquello tiene su traslación en una curiosidad arquitectónica que acompaña al crismón, como os digo, de San Pedro el Viejo. No nos vamos de Huesca y en la iglesia de San Vicente el Real, yo creo que de una manera resultadista y fantasiosa, es reputado en Huesca como el lugar de nacimiento de San Vicente. Hoy es la iglesia de la Compañía, porque está en manos de los jesuitas, y os la traigo a colación porque igual que nosotros tenemos en Valencia un arco que conecta en la Barchilla el Palacio Arzobispal con la catedral y otro arco que conecta la basílica con la obra nova de la Catedral de Valencia, también aquí tenemos un pequeño arquillo que tiene una hornacina con la figura de San Vicente, con lo cual se puede pasar por allí y ver que San Vicente aparece flanqueando ese pequeño pasadizo que hay entre la vivienda colateral y San Vicente el Real o San Vicente de la Compañía en Huesca. Mirad, yo le tengo especial cariño a San Vicente de la Buerda, porque San Vicente de la Buerda es de estas ermitas pirenaicas que están muy cerca de Aínsa. Yo recuerdo que haciendo el camino de San Vicente Mártir fuimos caminando desde Graus a la Buerda y tiene como notas más singulares el conjunto de San Vicente de la Buerda, que consta, como en tantas otras construcciones, de una iglesia que además tiene el único retablo de un San Vicente sedente que yo conozca en el altar mayor, tiene además una casa abadía y tiene un cementerio. Pero tiene otra construcción que es típica de la zona del Alto Aragón, que es este edificio que hay aquí, que es como una especie de casetón con 4 ojos, que tiene el singular nombre de esconjuradero. ¿Qué es un esconjuradero? Obviamente, por si la fuerza protectora de San Vicente no fuese suficiente para proteger haciendas y cosechas, los esconjuraderos eran ese tributo al pasado en el cual las antiguas tribus pobladoras precristianas pues se concentraban para pedirle a sus dioses o a sus espíritus protección para sus cosechas, con lo cual en algún caso los esconjuraderos no han desaparecido y acaban acompañando a la iglesia, a la casa abadía y al cementerio, como es este caso. Tampoco nos movemos demasiado y existe en Zaragoza
un ayuntamiento que se llama Used. ¿Y por qué lo vengo a traer aquí? Es esta imagen que hay en la parte superior, porque es el único ayuntamiento, el único edificio civil que tiene una hornacina sobre su puerta con una figura de San Vicente Mártir. Es verdad que el patronazgo de la Iglesia es de San Pedro y San Pablo apóstoles. También es verdad que una de las hornacinas de la puerta principal tiene la figura de San Vicente Mártir, que es esta. En estas dos os he presentado tanto en la parte superior la que aparece adornando la entrada del ayuntamiento, como en la parte inferior la que aparece en una de las hornacinas de la fachada retablo de la iglesia. Y además también nos encontramos en este caso pues un derrumbe de gran parte de la iglesia y acaba coincidiendo y conviviendo en su formulación actual una iglesia de torre mudéjar, como es preceptivo en muchas de las iglesias de Aragón, que ha acabado vistiéndose de una especie de fachada muy paladiana o muy a lo Viñola, muy neoclásica, que podemos entender que poco tiene que ver para mantener un lenguaje arquitectónico común en el conjunto. Galicia, por su especial orografía, es la comunidad autónoma española que tiene mayor número de iglesias. Esa plusmarca no se la quita a nadie. Y por extensión, también es la comunidad autónoma española que tiene más iglesias dedicadas a San Vicente Mártir. Hemos hablado antes de que hasta 110 templos estaban dedicados a San Vicente en Galicia. Y en muchos casos la morfología de los templos es bastante sencillita, sobre todo porque muchos de estos templos dan servicio a pequeñas parroquias o pequeñas iglesias que acaban formando parte de la demarcación municipal de un centro administrativo que tiene un montón de aldeas periféricas en radios en ocasiones de hasta 70 kilómetros. Pues bien, me llamó la atención el cementerio de San Vicente de Cespón porque tiene un magnífico osario. Sabéis que los osarios son aquellos lugares donde acaban los huesos de personas que han sido enterradas y que o bien por haber pasado el plazo en el que administrativamente la ordenanza dice que los huesos tienen que ser retirados o porque no se han renovado el pago de las tasas, pues al final acaban cogiéndose los huesos y se mandan a un osario. Pues aquí tenéis el magnífico baldaquino de San Vicente de Cespón, que es un osario que tiene dentro de sí pues, los restos de un montón de personas que en su momento estuvieron en estas circunstancias. Mirad, volvemos a Portugal y la Torre de Belém o la Torre de San Vicente, en pleno Tajo. Además, yo recuerdo que con la pareja que yo tenía entonces, hicimos un viaje en bicicleta desde el sur de Portugal para llegar hasta Santiago de Compostela, en el camino portugués extenso de Portugal. Y cuando pasamos por Lisboa, obviamente, a orillas del río Tajo, estaba la Torre de San Vicente, declarada una de las 7 maravillas de Portugal y patrimonio material de la humanidad, porque era el lugar desde los cuales partían los barcos que se dedicaban a ir al Nuevo Mundo. Pues bien, como veis en la decoración de esta Torre de San Vicente, que es una estructura defensiva, aparecen en las esquinas determinadas torres, determinadas decoraciones animales y, como os digo, está en el camino natural que sale del monasterio de los Jerónimos y se va a 3 localidades como son Cascais, que es donde está el casino, Estoril, que es donde está el circuito de motociclismo, y Sintra, que es donde está el magnífico palacio que por las cabezas afirmantes entiendo que muchos habréis visitado. Y en una de las esquinas, obviamente, bajo una hornacina, aparece también la figura de San Vicente Mártir. Mirad, hay una curiosidad
que yo he tardado tiempo en descubrir, y es encontrarme con al menos una treintena de templos en Italia que estaban dedicados a la doble advocación de San Vicente y San Anastasio. Cuando yo he querido indagar por qué San Anastasio acompañaba a San Vicente en tantos templos, al final la respuesta era bastante fácil, y es porque a los dos se les celebra en la misma fecha. Uno era un mártir precristiano y el otro era un mártir poscristiano, por decirlo de alguna manera, pero en la iglesia de Ascoli Piceno nos encontramos con que se reproduce este ánimo que en muchas de las portadas de templos cristianos se da de intentar que el adoctrinamiento o el aprendizaje del fiel tenga que ser viendo determinadas escenas que se producen en la portada de estos templos. Pues bien, aquí lo que veis en su formulación actual os parecería que son simplemente una fachada con unas dovelas, con 3 santos sobre la puerta y un montón de cuadrados en retícula que no contienen nada. Pues bien, en la época del Giotto, esta fachada estaba decorada con 64 escenas polícromas del Antiguo Testamento, y una ficción infográfica nos dice que así es como pudieron ver en su momento esta fachada cuando no había perdido esa decoración. Cuando Jaime I entra en Valencia, decide 3 cosas, casi más revolucionarias unas que las otras. Primero, decide que Valencia tiene que ser un reino, que Valencia no puede estar sometido a las normas de otros lugares que forman parte de su corona. Él viene de conquistar el reino de Mallorca, él es príncipe de los condados catalanes, él es rey de la corona de Aragón, y, al igual que después sucede con Murcia, él, para quitarse problemas, podía decidir que Valencia fuese un territorio sufragáneo del norte. Pero es que resulta que Jaime I se plantea la conquista de Valencia como una cruzada. Y sabéis que las grandes cruzadas clásicas tienen que ver con la reconquista de lugares santos, sobre todo del Oriente Próximo al infiel, pero técnicamente una cruzada es la recuperación de un lugar santo para la religión de aquel que encabeza aquella gesta heroica. Y aquí en Valencia lo que se pretendía era recuperar al Moro el lugar donde había fallecido San Vicente Mártir. Con lo cual, Valencia es el destino de una empresa que va mucho más allá de la construcción de un imperio dentro de España, que después, con Alfonso el Magnánimo, se nutrirá de territorios insulares e itálicos, pero que San Vicente Mártir es el que provoca que Jaime I venga a Valencia. Él lo primero que hace es que las antiguas mezquitas de Valencia, él decida que él trae un dios más vigoroso y que ha aplastado al dios anterior, y las antiguas mezquitas se convierten en iglesias. Fenómeno contrario al del norte de África cuando se produce la descolonización, por cuanto cuando las tropas francesas abandonan el norte de Francia, la iglesia de San Vicente de Bel-Abbès acaba demoliéndose para en su lugar hacer una mezquita, que es lo que hoy en día existe, como podéis ver en la imagen de la derecha, y en la imagen central la antigua iglesia de San Vicente de Bel-Abbès, que, como digo, hoy es una mezquita. Y ejemplos de desacralización nos encontramos también en Almazán, provincia de Soria, y la antigua iglesia de San Vicente de Toledo, que en un momento determinado se decidió que fuesen desacralizadas para ser contenedores de otros usos, y hoy la iglesia de San Vicente de Toledo es una iglesia donde hoy se realizan actos culturales, conciertos, etcétera, etcétera, y también lo es la iglesia de San Vicente de Almazán, que, como os digo,
Hoy es un contenedor de actos culturales, conciertos, conferencias, etc., etc. Mirad, seguramente en vuestros viajes a Cantabria habréis llegado a Potes, porque es uno de los lugares que seguramente tiene mayor trascendencia por ser el destino natural de aquella procesión en la cual es trasladado el lignum crucis más grande de la cristiandad, que está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana y que baja a San Vicente de Potes. Pues bien, la actual iglesia de San Vicente de Potes es la de la derecha, pero para construirla se tuvo que vender la iglesia anterior, que es la que aparece en la izquierda. Esa iglesia que se subastó tuvo que ver, pasó después con un almacén de materiales de construcción, posteriormente fue una bodega de vinos y hoy es la sede de la oficina de turismo, con lo cual los dos edificios que ocupaba la iglesia de San Vicente en Potes, aún no lo tenemos como oficina de turismo y el nuevo fue el que se pudo construir gracias a la subasta que se hizo con el anterior. Y bueno, y hasta incluso me he encontrado con algún pueblo que tiene 3 iglesias dedicadas a San Vicente Mártir, y en este caso tenemos el de Castellolí. Una primera iglesia estaba en la parte superior del pueblo, en el castillo, pero cuando el castillo entra en periodo de ruina, se construye una iglesia dedicada a San Vicente en el cementerio, que es la iglesia que tenemos precisamente ahí abajo. Y cuando los usos de esa iglesia pues parece que no satisfacen al pueblo porque quieren una iglesia urbana y no una iglesia prácticamente en el Camposanto, pues deciden darse una tercera iglesia, que es la iglesia que veis en la de la derecha, con lo cual tenéis 3 iglesias dedicadas a San Vicente en Castellolí. Y allí hay una plusmarca. Y si hablamos de claves de bóveda interesantes, por favor, cuando abran la prisión de la cárcel de la Almoina para ser visitada, fijaos por favor en esas 2 magníficas claves de bóveda del lugar donde San Vicente en Valencia refiere a alguno de sus martirios. Por cierto, tengo que deciros que el sábado voy a hacer una visita guiada desde las 11 de la mañana, Iglesia de Santa Mónica, visitando determinados lugares relacionados con San Vicente en Valencia. Con lo cual, cierro este paréntesis, porque quien quiera aparecer por allí, ya sabemos que si hay que acabar cortando el tráfico y todas esas cosas, seguro que San Vicente no nos lo tendrá en cuenta. Y bueno, en la parte de arriba de Tossa de Mar, la invasión napoleónica convierte a la antigua iglesia de Tossa de Mar prácticamente en un lugar que, como hemos visto antes, es lugar para ser extraídos un montón de sillares, pero hete aquí que se logra salvar la clave de bóveda y que, como veis en la parte de la izquierda, es lo que se acaba protegiendo en esta construcción, prácticamente rememorando que en aquella parte alguna vez estuvo la iglesia original de Tossa de Mar y que, como decimos, por mor de la invasión napoleónica, hoy acaba siendo pues, territorio de desguace. Mirad, muchas veces dentro de la iglesia, esto de los conflictos por el patrimonio han llegado al punto de que hay un caso, que es el caso de los bienes de la franja. ¿Qué significa esto? Que la diócesis de Lleida y la diócesis de Monzón-Barbastro han ido variando sus límites territoriales y, en algún caso, algún bien que procedía de alguno de esos bienes de alguna de esas localidades que han acabado cambiando de demarcación, ha sido reclamado por una diócesis a la otra para que volviese a aquella a la cual
de la cual procedía y a la cual en el museo diocesano tenía que pertenecer. Y es lo que sucede con este frontal de San Vicente de Tesserra, que como podéis ver aquí en esta representación, que obviamente es una réplica, es como una especie de un frontal de altar donde San Vicente aparece en majestad, ¿no? Podría ser perfectamente identificable como un Cristo, pero sabemos que es San Vicente porque además está rodeado de 4 escenas que le acompañan. Pues bien, a pesar de las múltiples reclamaciones de una diócesis a la otra, y a pesar de la influencia por parte del Vaticano para que la diócesis de Lleida devolviese a la de Barbastro-Monzón este frontal de altar, esto todavía no se ha verificado y continúan echándose pestes la una a la otra, porque ya puede venir aquí el Papa Francisco a decirme lo que sea, que esto lo tenemos bien cuidadito en nuestro museo. Mirad, esto es muy curioso porque en Valencia topónimos que tienen que ver con la figura de San Vicente, ¿a quién se le ocurre en la Comunidad Valenciana algún pueblo que empiece por San Vicente? A ver, San Vicente del Raspeig, muy bien. Hay otro, mucho más pequeño, mucho más recóndito, mucho más fronterizo con el más allá. Por cierto, yo paso parte del año en un pueblo de la montaña de Castellón que se llama Lucena del Cid. Tenemos que reivindicar la supervivencia de pequeños pueblecitos que tienen un montón de encanto, y pasando por allí en dirección a Montanejos, resulta que acabas pasando Zucaina y tiene una pequeñita aldea. Aunque la patrona de Zucaina es Santa Ana y tiene una magnífica ermita, que además es objeto de romería todos los años, pues resulta que tiene una pequeña aldea que se llama San Vicente de Piedrahita. Pero ni el San Vicente del Raspeig ni el San Vicente de Piedrahita tienen que ver con nuestro mártir romano, sino con nuestro predicador dominico del Ditet. Con lo cual, si viajamos a nuestros vecinos del norte, de Cataluña, vemos que allí hay un montón de topónimos que tienen que ver con San Vicente. San Vicent de Montalt, San Vicent de Verders, San Vicent de Osona, San Vicent de Castellet, San Vicent de Castellolí. Es que hay un montón, y en todos el patrón es San Vicente. El retablo de San Vicente de Montalt, San Vicenç dels Horts, que Junqueras, nuestro ínclito Junqueras, era alcalde de San Vicent dels Horts, antes de ser alcalde de Alcalá-Meco. Pues aquí lo que nos encontramos es que el retablo de San Vicenç de Montalt fue quemado en la destrucción de tanto patrimonio religioso en la Guerra Civil, pero se salvaron los 2 basamentos, que uno de ellos son estas 4 imágenes que veis a la derecha, y el conjunto, como tampoco se sabía qué hacer con esos 4 basamentos, pues al final lo que se hizo fue asirlos a la parte lateral de la iglesia de San Vicente. Con lo cual, como fue lo único que se salvó del retablo interior, pues lo encastraron en la parte exterior de la iglesia, y ahí tenéis lo que sucede en San Vicente de Montalt. No nos queda mucho, por si hay alguien que quiere ir a ver el fútbol. Ah, no, perdón, el Valencia empezaba a las 7. Es que, de verdad, que cuando nos ponemos a humillar al prójimo, el Valencia nos da tanto momento de gloria. Nada, no os vayáis a ver el fútbol, que això està dit i beneït. Está dit y beneït. Bueno, acabamos. Estamos acostumbrados, y aquí en Valencia, obviamente, yo creo que hay una hornacina que corona la puerta de una iglesia que se lleva la Champions de la monumentalidad, que es la puerta de la iglesia de San Martín, con el célebre Caballet de San Martí,
que las peripecias de cómo se salva el caballé durante la guerra civil, etcétera, etcétera, daría para un congreso, pero también es verdad que en muchos casos ha sido un espacio que no se ha sabido muy bien cómo vestir, pero en el caso de Sant Vicenç de Llançà, a un arquitecto, Domènec Fita, un arquitecto tremendamente rompedor, se le dijo, oye, en vez de escapre y martillo, utiliza si quieres técnicas más modernas, como puedan ser la de la radial, y si quieres construir un San Vicente con radial, tienes bula para hacerlo. Y efectivamente, aquí en la parte central tenéis el Sant Vicenç de Llançà y de cómo Domènec Fita, con su radial, estuvo haciéndola pues con un método obviamente muchísimo más moderno que el clásico de toda la vida, y esta es la imagen que corona la hornacina de Sant Vicenç de Llançà. Mirad, otro escándalo patrio. Corrales de Buelna, Cantabria. La condesa de los Corrales de Buelna le encomienda a un magnífico arquitecto llamado Leonardo Rucabado que convierta la antigua iglesia en una iglesia fortificada de lenguaje más o menos neobarroco, como podéis ver aquí. Y resulta que para nutrir y decorar el altar mayor se le pide a Victorio Macho, que era un escultor bastante polémico en la época, que hiciese un Cristo para el altar mayor. Con lo cual podéis imaginaros que todo el entorno estaba en tensión por ver Victorio Macho qué tipo de Cristo iba a darle a la iglesia. De hecho, hasta Alfonso XIII fue a su taller para visitar cómo iban las obras de construcción de este Cristo. E incluso fue tremendamente criticado porque para emular todo el sufrimiento de la anatomía masculina tuvo a varios pastores cogidos por los brazos para ver cuál era la respuesta que su diafragma y su aparato digestivo mostraban tras un tiempo prolongado de suspensión. Y el Cristo fue tremendamente polémico, y fue tremendamente polémico porque este Cristo que veis aquí, que estuvo poquito tiempo, ya os digo, en el altar mayor, era un Cristo, primero, que estaba en un Cristo inscrito no en una cruz clásica, sino en una cruz patibulata. ¿Qué es la cruz patibulata? Pues la cruz que no continúa el tramo central por la parte superior del travesaño. Y él justifica aquello que en muchos Cristos de Frangélico aparece la cruz patibulata. Después se le critica que es un Cristo que no tiene corona. Después se le critica que es un Cristo que no tiene la lanzada de longinos en el lateral. Se le critica que existe una cierta contradicción entre un rostro sereno y un cuerpo tremendamente cadavérico, con lo cual hay un movimiento popular para sacar al Cristo del altar mayor y que aparezca en el armario de una sacristía, que es allí donde seguimos teniendo al Cristo de Victorio Macho. Bueno, yo espero que cuando hayáis pasado por la Capilla de la Resurrección de la Catedral de Valencia os hayáis preocupado de ver qué es lo que hay de músculo en aquel brazo que llega a caballo entre los 60 y 70 a Valencia, cuya peripecia es una peripecia increíble, que no voy a contar ahora porque la contaré en la ruta del sábado, y que si ese no es suficiente estímulo para que comparezcáis, a mí no se me ocurre nada más. Pero lo bien cierto es que un grandísimo valenciano, un grandísimo estudioso de San Vicente, como fue don Mario Puga, él decide en un momento determinado, porque no vamos a engañarnos pensando que en determinados momentos históricos el tráfico de reliquias que se ha producido dentro de la Iglesia han servido para promocionar iglesias, monasterios, ermitas, etcétera, etcétera, y si hay un montón de cráneos de San Juan el Bautista por ahí, nos encontramos con que hay alguna exótica todavía que dice que es el cráneo de San Juan Bautista cuando era niño. Con lo cual,
esto que es el triple salto mortal dentro de las reliquias, si uno se va al armario de las reliquias de la Catedral de Valencia, pues te vas a encontrar pechitos del Niño Jesús, alguna gota de leche de la Virgen, del pecho de la Virgen María, algún niño de los que se cargó Herodes cuando tuvo que hacer limpia con todo aquello. Con lo cual, precisamente don Mario Puga lo que quería era que un instituto científico, y en este caso se fue al Instituto Científico de Padua, que analizaran qué era aquel brazo que se le había ofrecido al padre Vicente Castell para que viniese a Valencia y que se identificaba con el que un obispo valentino que se iba a Tierra Santa había dejado allí en tiempos en los que se estaba muriendo. Y los resultados fueron tremendamente en paralelo con lo que sabemos de la historia de San Vicente. Pero en esos detalles ya entraremos en otro momento. Y bueno, la doble permanencia de San Vicente o la permanencia de escultura callejera vicentina en todo el mundo, pues bueno, veis aquí la imagen del San Vicente que hay en el Puente del Real, el San Vicente que hay en la Plaza de España, el San Vicente del Miradouro de Santa Lucía en Portugal, el San Vicente que hay en Ugento, porque San Vicente es patrón de Ugento, capital italiana, el San Vicente de Castellolí, que hemos hecho antes mención a que es el único pueblo con 3 iglesias dedicadas a San Vicente en todo el mundo, diría yo, y finalmente la única iglesia que hay en Barcelona dedicada a San Vicente, que está en el barrio de Sarriá, pues también tiene una escultura en la plaza de San Vicente de Sarriá. Pero fijaos qué curioso que ¿alguien ha estado en Ágreda, provincia de Soria? Pues hay una historia. Bueno, esta es la magnífica portada de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. Y dentro de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros tenemos un retablo dedicado a San Vicente, que es el que tenemos en el lateral. Y no hay nada que os llame la atención en ese retablo. A ver, miradlo fijamente. Que nadie tenga miedo a decir algo. Bueno, pues ese retablo, como veis, tiene una parte del retablo que ha invadido el exterior, que es precisamente esta imagen. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues ahí hay un zapatero. ¿Y quién es este zapatero? Este zapatero se llama Juan Medrano. Juan Medrano era un judío converso, al cual nos dice la tradición que la celebración de la fiesta del Corpus Christi en la localidad de Ágreda estaba allí todo el pueblo. Estaba todo el pueblo excepto él, que por judío converso y poco convencido de que aquello fuera un lugar al que tenía que asistir, pues él estaba trabajando en su taller. Y por tanto, él, cuando pasa la Virgen por delante de su puerta, por mucho que se la estaba intentando animar para que continuase, la Virgen se queda allí mirando la ventana donde estaba Juan Medrano. Y nos dice la tradición que, ya que la Virgen acusó a Juan Medrano de no santificar la procesión de la Virgen de los Milagros, él tenía que estar fuera del retablo de San Vicente. Y aquí, fuera del retablo de San Vicente, es donde lo tenéis al zapatero Juan Medrano. A ver, vamos rápido ya acabando. La doble figura de San Vicente Mártir acompañando a San Vicente Ferrer lo tenemos en el Puente del Real, lo tenemos en el pináculo de la iglesia de los Santos Juanes, los tenemos en la antigua puerta de San Vicente de la muralla cristiana de Valencia, los tenemos además flanqueando a la Mare de Déu en la Basílica, con lo cual es tremendamente recurrente que un Vicente acompañe al otro, porque precisamente San Vicente Ferrer se bautiza un día de San Vicente por la tremenda devoción que le tenían a San Vicente en su familia.
El voto de San Vicente de los Realejos es el único lugar en las Islas Canarias que tiene una iglesia dedicada a San Vicente, y en 1609 un barco que llevaba la peste atraca viniendo desde Sevilla en el puerto de Garachico, y en los Realejos se encomiendan a San Vicente para que les salve de aquella peste. Los Realejos es el único lugar de todas las islas donde no hay ni un solo fallecido, y a partir de 1609 ellos prometen que cada año van a dignificar a su santo con el llamado voto de los Realejos. La peste no es una novedad deciros que ha sido la lacra que durante más de 4 siglos ha acabado laminando la población de las principales capitales europeas. Peste, cólera, peste negra, cólera morbo, muerte súbita, peste mediterránea. Además, y aquí hacemos un inciso publicitario, soy autor de un libro, 365 devociones valencianas que te sorprenderán, donde he recogido los 365 lugares de la Comunidad Valenciana que existía una devoción, algún Cristo, alguna Virgen, algún santo o alguna santa que me parecía más descomunalmente curiosa. El libro, por supuestísimo, como todos los de la fundación que presido, están destinados a nutrir proyectos que tienen que ver con niñas en el tercer mundo, y aquí en Valencia, a quienes hemos tenido de manera tradicional como protectores contra la peste han sido San Roque, por supuestísimo, pero en la Pobla de Baibona celebran a San Sebastián. Con lo cual, esos 2 santos eran nuestros santos especialistas contra la peste. He dicho que hay más de 30 iglesias dedicadas a San Vicente Mártir y a San Anastasio en Italia. Una de ellas es la de San Vicente en el Quirinal, al lado de la Fontana de Trevi, que era donde se guardaban las praecordias de los papas fallecidos, pero solamente en España tenemos un doble patronazgo, que es en un pueblo que hay en Álava, que se llama Ollón. Y finalmente tengo que deciros que para cuidar a nuestros animalitos, hace poco que ha pasado la fiesta de Sant Antoni del Porquet, San Antonio Abad, también San Vicente ha sido protagonista involuntario de 2 barbaridades que afortunadamente ya no se producen. En la ermita de San Vicente de Tordesillas, provincia de Valladolid, era desde la cual partía el toro de la Vega, y en Manganeses de la Polvorosa, provincia de Zamora, desde la torre, era donde se producía cada año el lanzamiento de la cabra. Con lo cual, también eso, afortunadamente, ha desaparecido. Y con esto, espero no haberos aburrido especialmente. Mañana a las 7 vamos a hacer en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia el pregón, al cual, por supuestísimo, estáis todos invitados. Va a hacerlo el concejal Galiana del actual consistorio municipal. Estáis, por supuestísimo, invitados. Estáis, por supuestísimo, invitados a la ruta del sábado, que a las 11 saldrá de Santa Mónica, y por supuestísimo tendremos a las 10:30 el domingo la misa de San Vicente y después la Provesó, que me encantaría que de verdad quienes queráis participar yendo detrás de ese estandarte, estáis más que invitados. Quien tenga la sensación de que sale de aquí pensando que ha sido un coñazo lo que he dicho, intentaré mejorar para la siguiente. Muchas gracias.